cantidad. Ahí vamos. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Damos comienzo a una nueva ventana al mundo humanista, esta vez Beatriz Aguirre. Eh, para los que han tenido la fortuna de conseguir el libro, es este, El río de la conciencia trascendiendo dualidades, por Beatriz. La autora es originalmente chilena, vivió algunos años en Venezuela, expandiendo el movimiento humanista allá, y se trasladó hace ya varias décadas a Brasil, donde ha colaborado muchísimo con Parque Caucaya, porque eso lo hemos puesto en la invitación. Ujú. Beatriz, además de humanista, como persona, se ha atrevido a escribir un libro y, y una de las grandes preguntas que tenemos para hoy es, ¿cómo se atreve alguien a escribir un libro cuando le cuesta? Pero vea, si quieres redondear un poco tu contexto de, de tu actividad en Brasil, me gustaría que nos dieras más información. Ujú. Hola a todos, es un placer, un honor estar aquí con ustedes y conocerlos y poder aprovechar estos momentos juntos. Eh, yo en Brasil llegué hace el año 76, muchísimo tiempo. Vine por un tiempo para también formar el movimiento humanista y me terminó gustando la cultura de aquí y me quedé hasta ahora, ¿no? Tengo una hija brasilera, un nieto brasilero, eso. Cuéntanos un poquito, Brasil. Vea, eh, ¿cómo es que, a pesar de tener dificultades, a pesar de no atreverse, cómo es que alguien se atreve a escribir un libro de un tema que le apasiona? A ver, cuéntanos esa experiencia, porque muchas veces nos han preguntado, ¿cómo comienzo? ¿Cómo hago? ¿Qué hace falta? Ujú. Sí, la verdad fue una sorpresa porque nunca pensé que iba a terminar en un libro. Eh, Empecé con un tema que me gustó mucho, que la verdad el tema era quién soy, que yo había en el mensaje trabajado un poquito quién soy, a dónde voy, y había tenido una linda experiencia trabajando eso, que me ayudaba luego a tener experiencia desde otra mirada, de estar emplazada más en lo profundo, ¿no? Eh, y entonces un día me llegó un vídeo muy bonito que hablaba sobre el quién soy, ¿no? Entonces que yo no podía hacer eh, nada de lo que yo pudiera imaginar, yo no podía hacer esto, yo no podía hacer aquello, porque todo eso que yo definiera como esto o aquello no era yo. Y lo que yo era aquello otro que veía, ¿no? Entonces me encantó ese vídeo, se lo mandé a un amigo, a varias personas, y un tiempo después él me mandó y me dijo, mira, qué interesante esto. Hay un libro en India que profundiza el quién soy. Y ahí empecé a investigar y ese libro, Who I Am, era de Ramana Maharshi, y empecé a leer y justo estaba iniciando la propuesta de llevar el mensaje a India y entonces aproveché de leer un poquito y buscar textos y, y ahí Ramana estaba encuadrado dentro de los Advaitas y así empecé a investigar, a leer cada vez que iba a India
Trataba de buscar una advaita, lo que no fue fácil al comienzo, para poder entender un poquito más. Y, y ahí yo nunca escribí bien, nunca tuve facilidad para escribir. eh, Más bien algo que era difícil para mí expresarme así en la escrita, ¿no? Entonces comencé a seleccionar textos, parte de textos que me gustaron mucho, que me inspiraban. Eh, Luego era, pero ¿cómo? Tiene que tener el método, ¿no? Si uno hace un estudio, una monografía, que para mí era algo muy lejano, muy grande, ¿no? Entonces yo dije, no, voy a hacer un estudio, ni pensaba en monografía. Y de ahí yo había trabajado algunas veces con el método, intentado varias veces y siempre era como bien difícil entenderlo, ¿no? Entonces yo dije, ah, me lo voy a hacer fácil, ¿no? Poder determinar el proceso, la relación y la compositiva. Y entonces de ahí eh, me fue más fácil así ir como organizando un poco, ¿no? Entonces, ¿qué sería el proceso? Sería como el histórico, de dónde viene, ¿no? El contexto de eso, luego la relación. Dije, ah, voy a hacer la relación dentro del mismo hinduismo, dónde que se localiza en relación a otras eh, propuestas del hinduismo. Y luego la composición, dije, ah, voy a hacer ya específicamente describir cómo se practica el quién soy. Eh, Elegí también a Ramana y a Nisargadatta, eh, que, que me gustaron. Son muy parecidos, pero diferentes y que son de este siglo más cercano, ¿no? Y, y entonces eh, en un momento tenía muchos textos, muchas citas de ellos y, y algunas cositas que yo hablaba, que yo decía, pero muy poquito. Y lo que me ayudó mucho fue pedir ayuda a amigos. Eso me ayudó muchísimo. De ahí me acuerdo que se lo mandé a un amigo y me dice, ah, pero tú no hablas nada, tú tienes que decir cosas. Entonces, tener un punto de vista, eh, de ahí había definido un punto de vista, pero no tenía certeza. Eh, es todo un proceso así muy interesante de ir como descubriendo y que de a poco se va como armando. Eh, entonces llegó un momento que tenía un montón de textos escritos, pero no tenía no orden tampoco. Ese amigo me dijo, ah, haz unas hipótesis, levanta unas tres hipótesis, de ahí te vas guiando, pero no me calzó mucho eso. Y luego dije, ah, lo voy a hacer del punto de vista de mi experiencia y de la disciplina mental, que es la disciplina que yo hice, ¿no? Eh, de allí me surgió la necesidad de profundizar la disciplina. Entonces, en la época de la pandemia, formamos unos grupos y entonces profundicé toda la disciplina de nuevo junto con otros amigos, ¿no? Eso fue bien interesante también. Eh, y luego, lo que era muy lindo, el hecho de estar investigando algo, eh, el quién soy, me ayudaba mucho a mi ascesis. A estar en la copresencia, en lo cotidiano, en una pequeña profundidad, ¿no?
de no estar tanto en las cosas, estar un poquito más adentro. Y, y entonces, cada vez que tenía un tiempito, una cosa, trataba de leer, de investigar, de profundizar nuevos textos, descubría nuevos textos, iba descubriendo eh, de a dónde que venían los Advaitas, quién que inició esto, y luego se abrían los Vedas y se abrían los Upanishads, y yo no conocía nada de eso, y iba aprendiendo mucho, ¿no? Eh, Después tenía algunos títulos que yo había puesto, y la dificultad era dar coherencia a todo eso. Y entonces ahí tenía que estar reflexionando qué es que realmente me interesaba, de por qué estaba haciendo eso, qué me motivaba a hacer eso. Y, y de ahí fue un descubrimiento bien interesante que la verdad todo para mí partía de una experiencia que había tenido cuando se inauguró el Parque Chaco, ¿no? Una experiencia de entrar a lo profundo, yo lo siento como un reconocimiento, y había sido una experiencia bien marcante para mí, y que la verdad yo quería aprender a entrar, la entrada a las tesis, y que no tenía ningún dominio de eso, entonces quería eh, aprender más cómo ellos hacían para entrar, ¿no? Y, y así de a poco se me iba aclarando, ¿no? En la medida que iba avanzando. Eh, y también cuando se me intrometía un poco el yo, de ahí me dificultaba todo, ¿no? Entonces tenía que emplazarme nuevamente de por qué estaba haciendo esto. Y también lo que me motivaba mucho es que yo sentía que todo aporte de nuestra experiencia al mundo es muy valioso para construir esa nueva cultura que queremos, ese nuevo paisaje. Necesita de nuevas miradas, nuevos paisajes para que eso llegue a otras personas, ¿no? Y eh, también porque el maestro pidió que produjéramos. Entonces, eh, si uno produce un trabajito simple sobre una experiencia que uno tuvo, una reconciliación, eh, una comprensión, eso ayuda a mucha otra gente y pone una memoria diferente eh, para, yo siento así, ¿no? Para la historia del ser humano, y, y que nosotros tenemos mucha experiencia valiosísima durante todos estos años, y que yo siento que es bueno dejar esa experiencia para otros, para las nuevas generaciones. eh, lo siento así como una acción válida. Entonces, eso también me impulsaba en el sentido de sentir que era algo también para ayudar al avance de la conciencia del ser humano, ¿no? Eso me ayudaba a superar la resistencia, porque siempre era mucha resistencia en cada paso, en cada momento, ¿no? Eh, ¿Qué más? La Bueno, autocensura también fue una dificultad permanente que aparecía, temores y de avanzar hacia algo desconocido, eh, poder tener y expresar un punto de vista de uno. eh, yo creo como un poco expandir o expresar más nuestra intencionalidad en el mundo, ¿no? Entonces yo también aprendí mucho sobre eso, ¿no? A soltar
el yo soltar la autocensura, los temores, e intentar resolver e intentar, mucho en el intento, eh, en cada momento, ¿no? Luego cuando yo pensé que lo tenía estructurado y que, bueno, ok, ya es momento de terminarlo, ya muchos años de lectura, de investigación y de inspiración. eh, de ahí en todo este proceso, muchos amigos me ayudaron, ¿no? Fue un aporte muy lindo, mismo cuando hice las entrevistas en, en India, eh, una amiga grabó, un sobrino me tradujo el inglés, eh, y después cuando lo mandé a, a una amiga maestra y a un maestro, me dice, está muy interesante, tiene mucho contenido, pero no tiene estructura. Yo tenía algunos títulos, no tenía ni índice del trabajo, ¿no? Y la parte del anexo, yo la había terminado así, más o menos, no la revisé mucho. Yo dije, ¿quién que va a leer el anexo ahora? Y resulta que ella lo primero que hizo fue leer el anexo. De ahí leyó todo el anexo y ahí me dijo un montón de cosas, ¿no? Eh, este texto está desproporcionado, una biografía en relación al otro, este debería ir primero. Y yo me quedé, ¿cómo que no tiene estructura? Y ahora, ¿cómo que le hago estructura? Y pasé pensando varios, un mes o no sé cuánto tiempo, que se lo mandara cuando tuviera una estructura. Y el otro amigo también me dio varios puntos de vista de cosas que faltaban, ¿no? Y, en fin, todo eso me iba ayudando, me iba guiando. Entonces, la verdad, yo siento que es un aporte que tiene que ver con todos nosotros, ¿no? Y de ahí conseguí definir mejor los títulos y dar coherencia. Y para eso hay que tomar una distancia del texto, porque uno queda muy identificada, muy metida. Entonces, de pronto, son esas etapas de ir limpiando. Aquí está repetido, hay que sacar esto no va aquí, va en otro lugar. Y luego algo muy importante también fue que aprendí, yo creo, a tener más coherencia en el pensar, porque, bueno, hay un punto de vista aquí, y yo tengo que mantener ese punto de vista en el texto, ¿no? Y de pronto veía que no tenía ese punto de vista en todo el desarrollo. Entonces empecé a revisar todo, cómo era de mantener un punto de vista, ¿no? En todo el desarrollo. Entonces ahí tenía que cambiar cosas, reflexionar, esperar momentos en que estaba inspirada también. Y también quería mucho ampliar a la mayor cantidad de relaciones posible con lo nuestro, con otros maestros que también tuvieran referencia ahí. Y luego también en toda la parte de diagramar, poner los títulos, mi hija me ayudó y mucha otra gente me ayudó a que yo no sabía nada de eso, ¿no? Eh, en fin, fue una ayuda permanente y pedir puntos de vista y todo eso, ¿no? Eh, entonces luego, después que lo terminé, le había comentado a, a Carlos que iba a hacer, que estaba terminando, ¿no? La monografía, y él dijo que podíamos editarlo y, y Josefina también. Entonces se lo mandé a ellos y
Y luego, en fin, eh, allí estuvimos viendo eh, que faltaba contexto para una persona que no es de los nuestros y que va a circular por eh, bibliotecas, por librerías. Entonces ellos me pidieron que escribiera el libro de nuevo y entonces yo no pensaba escribirlo de nuevo, no, porque era un aporte para mí, para nuestra escuela, ¿no? Y entonces de ahí vimos de cómo adaptar y de ahí intentamos resolver esa parte poniendo un esclarecimiento sobre quién era yo, mi búsqueda y quién era Silo. eh, y de esa forma pensamos que facilitaba a una persona que no era los nuestros. También tuve cuidado en los términos, muchos de los nuestros términos, tratar de poner una nota para que uno de afuera supiera el significado que tenía para nosotros. Eh, en fin, eh, muchas eh, dificultades, mucha resistencia a ser superada, pero eh, al final quedé tan contenta porque mismo con esa introducción que tuve que hacer en el libro, es como que terminó eh, me mostrando en cierta medida uno de los propósitos principales de mi vida. Y se me cerró así una cosa muy linda al descubrir que desde pequeña yo buscaba esa conexión con lo sagrado, ¿no? Eh, y que a eso me siempre buscó y orientó mi vida, ¿no? Y eso no lo tenía tan claro. Y entonces comenzó así, todo confuso, de algo que a mí me gustaba, que yo había tenido una experiencia, y luego fue así, yendo, y terminó en el libro. Sabes, Bea, a mí me impactó muchísimo eh, leer tu capítulo de experiencia personal, porque al acercarme a la cultura de India, a maestros tan antiguos, bueno, y algunos recientes, a mí me sonaba como ajeno, como extraño. Y de golpe con ese capítulo pude entender cómo tú llegabas a experiencias que muchos de nosotros hemos vivido, pero hacías un puente con otros místicos, con otra cultura, y desde ahí pues, se podía entender toda la propuesta de los místicos hindúes. A mí me impactó muchísimo eso, porque no lo había podido unir. Y de ahí viene mi siguiente pregunta. Tu libro dice Río de la Conciencia, trascendiendo dualidades. ¿Cómo ha sido esa búsqueda tuya? ¿Cómo ha sido es- todo ese proceso de trascender la dualidad? No es nada simple, ¿no? ¿Qué te fue pasando? Claro que no es nada simple, ¿no? Eh, nuestra mayor dificultad, mi mayor dificultad, y creo que están todos también, es uno querer trascender la dualidad desde el intelecto, por así decir, ¿no? Entonces uno pierde mucho tiempo. Yo perdí mucho tiempo, ¿no? Eh, como ahí tratando de hacer silencio, de tener una experiencia, de ir a esa experiencia. Entonces es como desde el yo. Y, y el trascender la dualidad
es como un soltar, un relajar, un aflojar, pero también sucedió que yo soltaba y aflojaba tanto, me iba al semisueño y perdí mucho tiempo en eso también. Y luego descubrí que era poniéndome en un lugar, en un espacio mental, y bueno, hacer desaparecer el cuerpo. Todo lo de India me inspiró muchísimo y me inspira mucho siempre, ¿no? Y ahí tuve muchos registros muy lindos, muy importantes, ¿no? Que me ayudaron a ir construyendo esa cesi, ese camino. Eh, Me acuerdo que fuimos a visitar el Madurai, el templo de la diosa madre, qué inmenso así, para mí tenía una carga impresionante y había una tienda al frente y tenía una estatua de Shiva que estaba como pisando un demonio, ¿no? Y él tenía alas, ¿no? Y como que eso lo elevaba. eh, entonces de pronto yo fui descubriendo que era una atmósfera emotiva, eran emociones donde, como en el oficio que dice que recuerda cosas positivas, imágenes positivas, ¿no? Que daba una atmósfera y que eso eran mis alas que me elevaban, ¿no? Pero antes, claro, tenían que hacer desaparecer las sensaciones del cuerpo, eh, relajamiento, ¿no? Silencio, dar un tiempo, que salgan todos los ruidos de lo cotidiano, las preocupaciones, etcétera, ¿no? Y luego con esas alitas de ahí, uno se elevaba y luego eh, la dificultad era que a veces me venían unas emociones tan lindas, tan fuertes, que me iba hacia el mundo. Entonces empezaba a hacer bienestar por todo el mundo y se me iba toda la energía, ¿no? Pidiendo, deseando, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, quedaba feliz, yo quedaba iluminada, muy contenta, pero llegaba hasta ahí y luego aprendí que a emplazarme en un espacio interno de silencio, donde uno como que suelta la mecánica de la conciencia, ¿no? Con registro de la disciplina, que también me ayudaban a eso, ¿no? Y emplazándose en ese lugar y manteniéndose tranquila, relajada, quieta. eh, de ahí es también mucho registro de la energía y subir la energía, ¿no? En mi caso hacia la cabeza, ¿no? Y, y de ahí, desde ahí, un tono interesante, todo eso, y desde ahí a veces poder tener entradas, ¿no? Pero eh, en lo cotidiano, estar un poquito más adentro, eh, como en el punto del despertar, una cosa así, ¿no? Donde uno ve a la conciencia trabajando, la memoria, los contenidos, pero uno no está identificada con los contenidos, ¿no? Está como trabajando la presencia, ¿ya? Esto en lo cotidiano, ¿no? Estar en el quién soy, esa sensación de ser, de no ser esto o aquello, simplemente ser. Y al
poder permanecer en unidad, ni que sea por unos segundos, en simplemente ser, simplemente estar. eh, Vienen unos registros así muy lindos, es como de pronto, ¿será que esto es la muerte? Algo tan lindo, tan silencioso, donde no está el ruido de la conciencia, simplemente uno es. Eh, Había mañana. ah, ¿Hoy? Molesta. Eh, o- Diga. No, simplemente hacer un comentario que podéis poner en el chat preguntas o comentarios y cuando termine Beatriz, entonces vamos por orden, vamos leyéndolos. Ujú. Otra experiencia muy bonita también que trabajé con la pregunta también, ¿quién soy y para dónde voy? Entonces, ¿quién soy? Iba tratando de emplazarme, ¿no? En esa sensación de ser, en esa presencia, que cada vez iba siendo como un espacio luminoso, muy tenue, muy suave, ¿no? Y entonces estaba muy, muy emplazada ahí, con mucha carga en ese quién soy. Y cuando me hice la pregunta, ¿para dónde voy? Es como que se juntaron las dos, ¿no? Y era que yo iba a eso, a ese ser, a ser el sí mismo, no sé, es como que las dos se juntaron en esa experiencia, en el mismo espacio, en la misma, y fue así como una explosión de luz, una cosa así, una comprensión de, de ir perdiendo el miedo a la muerte y de que realmente es como que me dejó una serenidad. Ahora yo sé a dónde voy y yo sé quién soy. Y quedó así de trasfondo. Y eso también ha sido muy importante de ir teniendo certeza de que lo profundo está siempre presente. Y, y que podemos ir y que a futuro el ser humano va a poder entrar, salir, viajar, ir a ese otro tiempo, hacia otros espacios, ¿no? Y traer toda esa riqueza, esa sabiduría de este mundo. Y que es ese salto que el ser humano tiene que suceder ahora, ¿no? El aprender y saber de que tiene una conciencia, pero que él puede eh, despertar en cierta medida, ¿no? Puede dirigir esa conciencia hacia dónde, hacia los espacios altos, hacia lo profundo. Eh, yo siento que ese es como el nuevo desafío, ¿no? Del ser humano en esta nueva etapa. Eh, bueno, no sé qué más. Bueno, ahora nos toca a todos nosotros que escuchamos comentar o preguntar aquellas cosas que nos intrigan. Ujú. La otra opción, además de escribir en el chat, es simplemente levantar la mano y vamos por orden.
Hola, Sí, Ricardo. hola. Sí, perdón, estoy con poco sonido. Vea, me pareció muy hermosa el traslado que se fue dando, la transformación entre el yo y el encuentro con el ser. ¿Podrías ampliar un poquito? Son de naturaleza diferente. ¿Podrías ampliar un poquito ese, esa transformación? Me pareció muy hermoso. Entonces, ahí yo describo otra experiencia que también tuve, eh, que está ahí en el libro, que hace muchos años atrás, también leyendo el, el libro del mensaje con un buen tono, en silencio, y esa parte que dice, todo lo que pienso, siento y hago no depende de mí. Entonces reflexioné y dije, y fue un shock para mí, pero ¿cómo? ¿Cómo todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que hago no depende de mí? Y entonces, ¿quién depende? ¿No? Ahí dice, depende de la acción del medio, etcétera, etcétera, ¿no? Fue un shock así como de caer en cuenta que, que había un yo y que caí en cuenta que había algo atrás de ese yo, que era lo importante. Entonces fue una sensación así, ¿no? Y entonces de ahí empezó a caer, pero bueno, y todo lo que yo he vivido y toda mi vida y cómo he estructurado todo y cómo siempre luché y peleé con otro y conmigo misma, etcétera, etcétera. Y siempre, siempre el centro de todo era mi yo. Entonces fue una cosa muy fuerte para mí, que quedé así como desestabilizada, ¿no? Muy desestabilizada. Eh, y se cayeron un montón de creencias y, y de ahí yo creo que eso me permitió profundizar también, ¿no? Y también yo diría que lo que también me ayudó a ir en dirección a buscar más mi ser fueron los fracasos de mi acción en el mundo, los fracasos conmigo misma, los fracasos afectivos, etcétera, etcétera. A ir buscando más profundo, ¿no? Mm, Hay una pregunta en el chat de Lene. ¿Cómo relacionas la pregunta-respuesta sobre quién soy y hacia dónde voy con la superación de la dualidad? Y hay otra también que es la traducción de esas experiencias con lo profundo en tu vida cotidiana. Ujú. ese quién soy y a dónde voy eh, ayuda mucho a entrar en una otra profundidad donde, desa- donde la verdad uno eh, puede emplazarse en una mayor profundidad, la mirada. Uno emplaza la mirada en esa mayor profundidad y si hay una mayor profundidad, de pronto surgen esas experiencias donde no todo es dualidad, ¿sí? Siempre izquierda, derecha, noche, oscuro, uno tiene una visión más global, más estructural de todo, donde no necesariamente una oposición, ¿no? Ahí aparece como una nueva estructura, ¿no? O lo mismo cuando yo fui teniendo certezas
de lo profundo, ¿no? Y de esa experiencia. Es como que surge como esos dos espacios presentes mentalmente, ¿no? Eh, y como existencia, y es una otra forma de la conciencia estar en el mundo y un otro funcionamiento. Si uno consigue permanecer ahí, ¿no? Eh, la conciencia trabaja de otra forma, la dificultad es permanecer. Entonces, trascender la dualidad, la verdad, es emplazarse en una otra profundidad desde donde uno mira, ¿no? Eh, y la otra pregunta, ¿cuál era? Disculpa. ¿Cómo se traduce la experiencia con con lo profundo en tu vida cotidiana? Ujú. Ya en mi vida cotidiana, sí. Entonces, eh, me aparecía mucho de pronto en mi vida cotidiana y como yo ya no era simplemente Beatriz biográfica, ¿sí? De mi vida y todo eso, ¿no? Porque uno va reconociéndose a sí mismo también de otra forma, siendo parte de un proceso, aportando a un proceso, el hecho de ampliar con el estudio la historia hacia el proceso de la humanidad, uno se va identificando con otras cosas, eh, como si hiciera parte de eso, ¿no? Eh, entonces, de pronto ahí me aparecían eh, cosas, lo cotidiano que me sacaba de lo cotidiano y me llevaba a comprensiones, a miradas diferentes, ¿no? Eh, y sucedía un poco así, simplemente por el trabajo hecho en la noche o anteriormente o durante la semana que se iba acumulando, que luego iba teniendo esas entradas, ¿no? En lo cotidiano, a espacios más profundos. Y luego, bueno, una ampliación de la conciencia, una ampliación de las relaciones, eh, de de poder conectar también más, de ver al otro ser humano. Digamos que antes yo veía mucho a la gente a través de mis intereses, ¿no? A través de mi paisaje, a través de lo que yo estoy buscando, y de ahí me conectaba como desde algo intermedio entre yo y ese ser humano, donde la verdad yo no estoy viendo a ese otro ser humano. Eh, y entonces, si yo estoy más en silencio interno y más adentro, yo consigo sentir al otro con calma, con tranquilidad, consigo ver sus necesidades, consigo ver su intencionalidad y eso me conmueve y me da más energía, más sentido, más alegría. Eh, eso también ha ido aumentando en lo cotidiano. Tenemos otra pregunta de Marina. ¿En qué te inspiró el hinduismo? Es muy desconocido para mí. Que me inspiró el hinduismo. Eh, la verdad, yo tampoco conocía mucho el hinduismo, nunca tuve un ensueño, voy a ir a India, voy a ir a India, no. Surgió de pronto esa posibilidad de, ¿por qué no ayudar, no? A que si lo había dicho de hacer un parque en el sur de India, entonces me dispuse a ayudar en esa dirección a otros que quisieran ir también. Y bueno, eso me inspiró
el hecho de, de ayudar y de ir a... Él dijo también que en Asia eh, necesitábamos crecer, que habíamos mucho en los otros continentes y allá muy poca gente. Entonces dije, no, ¿por qué no ayudar? ¿No? Ahí. Tenía la energía libre. Entonces decidí ir. Y ahí cuando llegué a India, era una cosa como realmente entrar a otro espacio-tiempo. Esa cosa así milenar de su cultura, ver a las mujeres caminando por la calle que parecían diosas, ver templos, templos, templos por todos lados, ¿no? Mismo que si tú viajabas en tren, entrando, ¿no? Al interior de India, igual, en el medio de una plantación de mangas, templo, en el medio de la nada, templo por todos lados. Y, la religiosidad de ellos es una religiosidad alegre. Parecía que los dioses estaban vivos. Aquí parecía que Dios estaba muerto. Eh, Cómo ellos se relacionan con los dioses también de una alegría, con un agradecimiento. Realmente está y lo sienten adentro en sus corazones. Entonces, todo eso me impresionaba mucho, ¿no? Eh, También, por otro lado, uno ve cosas en el armado social de India, terrible, el mayor violencia que existe en el armado social, ¿no? Yo creo en la sociedad más violenta en relación a las mujeres, en relación a los ancianos, en relación a los niños, eh, terrible. Pero tienen esa parte muy linda, esa búsqueda a lo profundo, esa conexión con lo sagrado que también se está desestructurando todo eso en este momento, la entrada a Occidente muy fuerte, los jóvenes orientándose hacia querer cosas, querer objetos, perdiendo un poco eso, pero en fin, entonces de ahí muchas experiencias lindas. Me acuerdo una vez fuimos a una tienda eh, y charlando con el dueño de la tienda que vendía estatuas y un montón de cosas. De ahí le preguntamos sobre su trabajo, cómo él hacía, entonces, qué significaba para él ir a los templos. Entonces él dijo así, eh, si yo empiezo a tener problemas en mi cotidiano, empiezo a sufrir problemas con mis hijos, con mi mujer, etcétera, yo me voy al templo. Entro en el templo y en la medida que va entrando, hay corredores, está lejano el templo, ¿no? De la calle. Hay que caminar, dejar los zapatos, luego empiezan a ver estatuas donde uno va entrando, a veces de mujeres bonitas y qué sé yo. Entonces él dice, yo voy dejando el sexo, voy dejando los ensueños, las cosas del mundo, ¿no? Y luego hay todas unas etapas no marcadas cuando ellos van entrando, lo que ellos van haciendo, ¿no? Donde van agradeciendo, pidiendo. Entonces dice ahí que llega un momento que él sale del mundo, cierra los ojos, se concentra aquí en el entrecejo, levanta la lengua y la pone en el medio del paladar y sale del mundo. O sea, 3 pasos tan simples eso hace, sí, y vuelve al mundo renovado, ¿no? En fin, entonces, muchas cosas que a uno me fueron inspirando de India, ¿no?
y lo transmites muy bien, Beatriz. Gracias. De nada. Hay otra pregunta de Luis, que dice, muchas gracias por tu experiencia tan inspiradora. ¿Te ha quedado desarrollado el yo trascendental y una conciencia más objetiva? Me ha quedado desarrollado lo trascendental. Él dice, el yo trascendental. Ah, el yo trascendental. Sí, sí, el sí mismo le llamaría yo, el sí mismo, el sí mismo. ¿Y, y una conciencia más objetiva? Sí, también, también. No quiere decir que de vez en cuando alguna cosita, alguna tripa te agarre y uno se vaya por ahí, qué sé yo, se confunda, pero sí, se va desarrollando una otra estructura. ¿Algún otro comentario, amigos? Bueno, darle las gracias a Beatriz porque me ha emocionado, me ha llegado mucho. Yo estuve en el 2016, estuve en el sur de la India, en Madurai, y también tuve la ocasión de visitar algún templo y tuve también una conexión muy especial con personas que no hablábamos para nada otra lengua, sino la propia. Pero la conexión fue a nivel muy profundo con algunas de las personas que estaban allí, ¿no? Incluso me ha recordado también cuando tú comentabas que entraste en una tienda, que yo también entré en otra y estaban por hacer, parar todo para hacer una oración y estar ahí con sus dioses y su cosa, ¿no? Tenían un templete puesto, ¿no? Y a una amiga y a mí nos invitaron a quedarnos si queríamos. Y nos quedamos. Y también fue muy... Les agradecimos mucho, ¿no? Por esa invitación que nos hicieron de participar en sus cosas, ¿no? No nos conocían de nada, claro. Entonces me ha llegado mucho y sobre todo me ha encantado la forma cómo lo expresas, con mucha claridad y al mismo tiempo con mucha emoción, con mucha sinceridad. Y bueno, me he identificado mucho con muchas cosas que has dicho, con eso de cómo escribir un libro. Me parece también dificilísimo. También digo, algunas cosas tendré que escribir yo y dejar algún aporte. Hago aportes muy pequeñitos, pero eso de ponerme en algo más gordo y pues, sobre todo en algo como la escuela pide, ¿no? De una, no me saldrá la palabra. Eh, Monografía. monografía. Ajá. Pues eso me parece, por ahora me parece casi imposible. Así, así que te agradezco mucho. Y creo que nos conocemos. No sé si te acuerdas que estuvimos una vez en Argentina y estabas en casa de Eva Bronner. ¿Sí? ¿Puede Ajá. ser? ¿Sí? Bueno, ahí nos Sí, sí. conocimos. Hace años. Ah, Hace años. ya. Ah, qué lindo. Sí, sí, hace años. Bueno, agradecerte Sí. sobre todo, Beatriz, por haber Ah, compartido imagino. todo esto. Ayuda mucho, Ah, ¿eh? Lo que tú decías antes, me parece importante que saltemos de esa autocensura y aquello que no es que sea que sea realmente, que sintamos que es verdadero y auténtico, que lo compartamos. Así que sí, gracias. eso. Estoy torciendo por tu estudio. Ni le llames monografía, llámale estudio. Aportes, yo les digo Estoy aportes, torciendo. relatos, aportes, Eh, cositas así, pero bueno.
Pero me ha ayudado mucho, ¿no? Lo que tú has dicho y bueno, ahí andamos, ¿no? Sí, vale la pena intentarlo. Ujú. Así que lo mismo, de vuelta, muy agradecida. Ay, Machina, gracias a ti. El libro, ¿dónde lo podemos? Aquí en España, ¿no? A través de Carlos y de... Y Josefina, sí. Vale, O en el Parque Toledo, o no sé qué, hay algunas ya sí, librerías vale, que está también. vale. Ujú. Y cualquier cosa, estoy a disposición de hacer otros intercambios también y conocerlos más y aprender de ustedes también. ¿Puede enseñar la portada otra vez, Manuel? No alcanzo a ver mucho la foto. ¿Qué representa? Son dos cisnes. Ah, pues, Dos cisnes. mm, La dualidad. La dualidad. mm, Ah, Gracias. ujú. Sí, esos son dos gansos que dice así. AMSA es un símbolo importante en el Vedanta Advaita. Su significado simbólico es el siguiente. Primero, al repetir verbalmente AMSA, se convierte en Soham, que en el tránsito, en el sánscrito, significa yo soy eso. En segundo lugar, incluso si una hamsa viva está en el agua, sus plumas no están manchadas por ella. De manera similar, un Advaitín liberado vive en este mundo lleno de mallas, ilusiones, pero no es tocado por sus ilusiones. Es el símbolo de los Advaitas. ha sido muy, muy inspirador, Bea, realmente. Y mucho más fresco y fácil de lo que muchos no, como lo imaginamos. Yo me quedo con tu frase de lo profundo siempre está aquí. Eso. Lindo. Y que te damos las gracias por compartirlo, por valorar el compartir las experiencias y por habernos regalado este libro. Gracias a ti, amiga Angélica, y a todos ahí del Parque Nava y los otros amigos también. Muy contenta porque también en la medida que yo expreso, a mí también me va quedando más claro cosas. Hemos disfrutado mucho y esperamos continuar el primer domingo de marzo. Estaremos con una temática diferente, a transformar el mundo. Dejamos un ratito para que podáis expresar en el chat y gracias de todo corazón. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Bea, Muchas por la gracias, Bea. inspiración. Gracias. Muy agradecido. Gracias, Bea. Muchas gracias, querida. Oh, Maroli Muchas linda, gracias. hermosa. Muchas, muchas gracias. Eso es una inspiración. Eso es una Ah, inspiración. gracias.